Existe un sitio de pornografía que ha llegado a presentar más de 100 millones de visitas en un solo día. Y muchos de los que entran pueden estar afectando su erección sin siquiera saberlo. Lo que sí sabemos es que quienes consumen pornografía tienen menos materia gris acá, en el estriado, la zona del cerebro que se encarga de regular la motivación y las recompensas. O al menos eso es lo que vieron en este estudio, donde se les realizó resonancia a hombres sanos que presentaban distintos niveles de consumo de pornografía. En este trabajo también vieron que la conexión entre esta zona y la corteza prefrontal, que es la parte que se encarga de regular nuestros impulsos, también estaba debilitada. Menos materia gris en la zona de la motivación y la recompensa y menos conexión con la zona relacionada al autocontrol. Pero frenemos un segundo. Este estudio de solo 64 pacientes no establece una relación directa de estas alteraciones como causa del consumo de pornografía. En otras palabras, estos hallazgos podrían interpretarse a la inversa, como que aquellas personas que tienen menos materia gris en estas regiones y menor conexión serían más propensos a tener un consumo problemático de pornografía. Pero más allá de estos hallazgos, hay algo mucho más simple que lo veo todos los días. El porno afecta la vida de millones de varones en todo el mundo. No a todos, es verdad, pero cuando tu erección funciona bien cuando estás solo con pornografía, pero te abandona cuando estás con alguien, realmente estamos en problemas. Y eso la ciencia lo explica. Cuando tenemos un consumo problemático de pornografía, de la misma forma que sucede con otras adicciones como la ludopatía, las personas tienen mucha más activación cerebral y placer por aquello que pueden llegar a obtener en comparación con el premio en sí. Es muchísimo más placentero buscar e imaginar ese video que tanto querés ver que el hecho de ver el video en sí. Lo que nos lleva a consumir, obteniendo cada vez menos recompensa. En términos simples, con esto quiero decir que cada vez queremos más, pero lo disfrutamos mucho menos. Y es lo mismo que se observa en la adicción al juego, que es lo que estudiaron en este estudio de acá. Y ahora quiero proponerte algo, y me gustaría que me lo digas en los comentarios. ¿Te pasó alguna vez de tener una expectativa tan alta con algún evento o alguna situación en tu vida que cuando realmente sucedió no fue tan bueno como lo imaginabas? Un ejemplo típico, y creo que a más de uno le ha pasado, es cuando tus amigos y tus familiares te hablan muy bien de un restaurante. Te dicen que es el mejor lugar para comer en toda la ciudad, que la carne y el pescado es excelente y tiene unos postres deliciosos. Por supuesto, ahorras un poco de dinero porque es bastante caro y cuando te vas a sentar al restaurante, realmente lo que te traen no es lo que te esperabas. La carne es un plato de carne más, el postre la verdad que estaba rico pero no era nada del otro mundo y la realidad es que quizás era un excelente restaurante, pero al tener una expectativa tan alta, probablemente lo que vos tuviste no fue tan bueno. ¿Te resulta familiar el ejemplo? Quizás no estoy hablando de restaurante. Y antes de que pienses que vengo a decirte de que el porno es el enemigo, es real que para muchas personas la pornografía podría tener un efecto beneficioso en su vida. De hecho, 1/3 de las personas en este trabajo científico cree que el material pornográfico aportó de manera positiva a su vida íntima. Por ejemplo, al aprender posturas que no las conocían o quizás otras cosas que no sabían que le podían gustar. Por ese motivo no voy a decirte si el porno es bueno o malo. Yo quiero darte conocimiento para que vos mismo puedas tomar tus propias conclusiones y así poder evitar problemas o al menos detectarlos y tratarlos a tiempo. El tema no es consumir o no consumir pornografía. El verdadero problema es cuando el sistema de recompensa que tenemos aquí adentro se altera tanto que necesitamos cada vez más para sentir cada vez menos. Y en ocasiones sucede que la vida real se vuelve mucho más aburrida y menos placentera que la vida que podemos tener en un medio digital. Y es ahí cuando podría afectar tu erección. Pero ¿la pornografía realmente causa disfunción eréctil? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Según las conclusiones de este artículo científico, no se observó una asociación entre el consumo de pornografía y la disfunción eréctil. Es decir, que el consumo de material erótico no estaría directamente relacionado como agente causal de disfunción eréctil. Sin embargo, en este otro trabajo que podés ver acá, se estudiaron a más de 3.400 varones jóvenes. Allí vieron que el 21% de estos muchachos tenían algún grado de disfunción sexual. Y lo que encontraron fue que aquellos que presentaban un consumo problemático de pornografía tenían más chances de presentar una disfunción de tipo eréctil. 1 de cada 5 varones. Entonces, ¿afecta o no afecta? Y te voy a ser honesto.
No necesitamos grandes investigaciones para demostrar esto. No te lo quiero decir como urólogo, sino que te lo quiero decir como tu amigo, Mauro. Quizás no en todos, pero en muchos varones la pornografía no tengo ninguna duda de que ejerce un efecto negativo en la función eréctil. No necesariamente porque rompa algo, sino que nos acostumbra a un nivel de estímulo y a ciertas formas de excitación que en la vida real no las podemos incorporar. Directa o indirectamente también te comparás con lo que ves en la pantalla, crees que tenés que estar a la altura y por supuesto esas exigencias hacen que tengas más fallas en la cama, o sea que tu cabeza te sabotee. Pero ¿cuándo realmente es un problema y qué podemos hacer? Mira, si consumís pornografía de forma privada, de vez en cuando, si sentís que no te genera ninguna consecuencia negativa y tu vida sexual y tu forma de vincularte y relacionarte está todo bien, probablemente no tengas un problema. Pero existen señales concretas que debes conocer para poder así identificar un consumo problemático. Si sentís que perdiste el control de cómo y cuándo consumís pornografía, si necesitas cada vez más cantidad o categorías mucho más intensas para poder excitarte, si evitas o alterás algunas actividades cotidianas por consumir, por ejemplo, faltás a reuniones familiares, llegás tarde al trabajo o no vas a entrenar. Si tu erección funciona perfecto cuando estás solo y te estimulás, pero cuando estás con otra persona, tu erección se cae. Y por supuesto, cuando la pornografía se convierte en tu única forma de excitación o de alivio emocional. Si te identificás con alguno de estos factores o conoces a alguien que puede entrar en esta categoría, hay que prestar atención porque podemos estar ante un consumo problemático de pornografía. Y prestemos mucha atención porque esto no es la enfermedad en sí, sino muchas veces el síntoma o una señal de que tenemos que investigar y buscar algo mucho más profundo, mucho más en la raíz. Muchas personas que se sienten deprimidas, angustiadas, tristes o quizás aburridas sin un propósito, buscan en la pornografía, como en otro tipo de actividades o sustancias, un refugio, algo como para poder tener un poco de placer. Así la pornografía en ocasiones se convierte en una forma de escapar de esta situación tan incómoda y desplacentera. O sea, la pornografía en sí quizás no es el problema, sino que está tapando algo que tenemos debajo. Y te aclaro esto porque no se trata de dejar de consumir pornografía, sino tratar de investigar qué es lo que hay en el trasfondo y, por supuesto, abocar todas nuestras armas y nuestro criterio a tratar de que esa persona se encuentre bien y pueda cumplir sus objetivos, tener un propósito y manejar sus impulsos. Y hay un concepto muy importante que casi nadie menciona y yo creo que todos debemos conocerlo. Existe algo que se llama incongruencia moral, y esto quiere decir cuando vos haces algo que no está alineado con tus valores. Y la evidencia nos muestra que esa culpa se asocia a mucha angustia y a sensación de adicción, de que es algo malo, algo que no debería estar haciendo. Esto es independiente de cuánto se consume. Esto quiere decir que muchas veces esa sensación de culpa por la incongruencia moral genera mucho más daño que la actividad en sí. Y me parece un concepto muy interesante para poder diferenciar la que realmente afecta y una adicción o un consumo problemático del rol que puede ejercer esta incongruencia moral en una persona. Y fíjate que hablo de persona, quiero decir un ser humano en su totalidad. Si después de todo lo que hablamos en este video sentís que la pornografía está afectando tu vida sexual, hablemos un poco sobre lo que podés hacer. Y como en todos mis videos, quiero antes agradecer con un cafecito a todos los miembros que mes a mes apoyan el canal. Y como ya saben, los miembros pueden comentar con estos emojis, pero presten atención a uno en particular. Me quiero tomar un pequeño atrevimiento para contarles algo que pasó, y es que hay un canal de casi 1 millón de seguidores que nos ha estado copiando. Literalmente copiando, no estoy hablando de inspiración, digo copiar, porque este emoji es parte de una miniatura que es cómo dejar el porno, que es un video que sale acá abajo. Y con mi amigo Fer, que es con quien trabajamos las miniaturas, descubrimos que era un canal que nos ha copiado justamente eso. De hecho, si ustedes ven el emoji, es 100% nuestro. Lo cual me puso muy contento y es gracias a ustedes, porque significa que el canal está creciendo mucho. O sea, que un canal más grande nos empiece a copiar algo tan importante y que requiere un esfuerzo creativo, significa que estamos haciendo las cosas bien. Y esto es porque ustedes apoyan del otro lado. Y les quiero dar como una pequeña primicia que toda esta semana estuve trabajando en algo que es casi imposible de copiar. De hecho, va a ser algo que va a tener muchísima repercusión en la educación sexual de miles de personas. Lo mejor es que va a ser gratuito y es algo divertido. Si quieren, díganme en los comentarios qué se imaginan. Cuando yo era muy chiquito, era muy difícil acceder a algún tipo de pornografía. De hecho, tengo el recuerdo de haber tenido 9 o 10 años y robarme los almanaques o calendarios de bolsillo, que básicamente eran una especie de fotito, que era muy común que tuvieran
algunas escenas eróticas. De hecho, la primera vez que vi una mujer desnuda fue con uno de esos calendarios. En aquel momento era algo simpático, una especie de picardía, porque nos juntábamos y mirábamos lo que conseguíamos a veces con los amiguitos. Pero creo que hoy se nos está yendo un poco de la mano, porque es extremadamente fácil, con tener sencillamente un teléfono móvil en nuestra mano, acceder a horas y horas de contenido extremadamente intenso y explícito que, por supuesto, es muy difícil de llevar a la vida real. Y no hace falta entrar a una plataforma pornográfica para ver esto, sino que con simplemente abrir TikTok o Instagram ya me va a aparecer alguien bailando con poca ropa o algún tipo de foto o video sugerente. Como hemos hablado en otros videos, este tipo de señales muchas veces desencadenan respuestas en nuestra mente que terminan ocasionando que tomemos una conducta un poco más impulsiva y terminemos viendo pornografía. Nuevamente, que te pase una vez no hay problema, pero si esto lo estás haciendo todo el tiempo y estás posponiendo proyectos personales o juntadas con amigos o incluso tu actividad laboral, estamos ante un verdadero problema. Por lo que en primer lugar yo te recomiendo que trates de identificar por qué consumís pornografía y por qué te trae problemas. ¿Estás aburrido? ¿Estás triste? ¿Te sentís solo? ¿Te cuesta interactuar con otras personas? ¿O simplemente es una curiosidad que se te está yendo un poco de las manos? Junto con esto también tenés que saber identificar si existe algún tipo de señal que provoque que tu mente busque a toda costa estimularte con pornografía. Este es el ejemplo que te decía. Si vos abrís tu Instagram y de repente empiezan a aparecerte chicas que venden contenido para adultos, o pueden ser chicos, o pueden ser parejas, lo que sea, probablemente, aunque no sea algo pornográfico, esto desencadena esa respuesta que vimos anteriormente en los estudios de resonancia y termines consumiendo. Si te aparece este impulso de tener que ir de manera obsesiva a estimularse, trata de no juzgarlo y no sentirte culpable. Sencillamente esperá y deja que eso se pase. Podés reemplazarlo con algún otro tipo de acción o sencillamente poniendo algún tipo de obstáculo para acceder a ese tipo de contenido. Efectivamente, este es el tercer punto y es reemplazar por otra actividad que sea mucho más beneficiosa para vos. Salí a caminar, llamale a algún amigo, juntate con algún familiar a comer algo rico o simplemente tomate un vaso con agua con hielo o date una ducha con agua fría. No tiene que ser una actividad épica, sino algo que te permita reemplazar ese mal hábito por algo un poquito mejor. Y cuarto lugar, trata de volver un poco más difícil el acceso a los sitios pornográficos o a la fuente de la cual vos consumas. Existen aplicaciones que permiten limitar el uso de algunas otras aplicaciones del teléfono móvil, pero a la larga terminan provocando que las desinstales o que no ignores el cartel. Por lo que la mejor forma de hacerlo, y esto al menos yo lo aplico con las redes sociales para no consumir tanto tiempo en redes sociales, es desinstalar las aplicaciones o quizás las podés instalar de manera temporal. Por ejemplo, un día desinstalás Instagram y a los 2 o 3 días lo volvés a instalar porque quizás querés escribirle a un amigo o otra cosa. Y un detalle muy importante es que no necesariamente estás solo, sino que podés recurrir a ayuda profesional. Si vos ves que esto se escapa de tus límites, podés recurrir a algún tipo de especialista en salud mental o incluso podemos arrancar con una consulta conmigo o con algún otro colega, pero lo importante es que no trates de batallar en silencio. Hay un montón de cosas que se pueden hacer empezando con lo más básico y yendo a algunas terapias un poco más complejas, pero esto a veces es un problema que se habla poco, pero muchos varones lo sufren en silencio. Y con simplemente darle un me gusta, comentar o compartir este video, estás ayudando un montón. No solamente a mí para seguir generando este tipo de contenido, sino para que YouTube siga recomendando este tipo de video a las personas que lo necesitan. Y quiero que estés atento porque probablemente en las próximas semanas, por acá o por acá, te va a salir un video que tiene mucho que ver con las erecciones, pero va más allá de lo que hemos hablado hasta ahora, porque vamos a hablar un poco de las sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Como siempre, te agradezco mucho por llegar hasta acá, gracias por tu apoyo incondicional y sigamos creciendo, así nos siguen copiando y eso es un muy buen punto a favor para nosotros. Un abrazo para todos ustedes.